La frontera es un espacio que se construye social y culturalmente en un contexto completamente distinto a otras partes de un país. Y la de Tijuana en particular se encuentra asociada a diversas interpretaciones que desde su fundación la han marcado como una ciudad única. Y así de único es también el arte que se produce en esta ciudad. ¿Cuál es la conexión entre la estética, la política y la condición de una frontera? Alina Peña Iguarán es doctora en estudios hispánicos de la Universidad de Boston y ella se dio a la tarea de conocer y adentrarse en los proyectos artísticos locales, establecer un diálogo con los creadores y hacer una reflexión crítica sobre lo que significa el mundo del arte en el contexto tijuanense. Y de eso nos va a hablar hoy en Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Primero que nada, pues gracias por acompañarnos. Qué bueno que estuviste aquí en el COLEF haciendo tu estancia. Y bueno, antes que cualquier cosa, ¿por qué en el COLEF? Mira, me interesó mucho venirme acá al COLEF a trabajar justamente arte y frontera por la ubicación cultural de Tijuana, tanto a nivel internacional como nacional, ¿no? Y por la efervescencia cultural, ¿no? Es decir, Tijuana tiene un boom cultural re importante, al menos en las últimas 4 décadas, que empieza con el Festival de la Raza, el Taller Fronterizo de Arte, después, por supuesto, con Insight, ¿no? Que tiene un repunte impresionante. Y después viene otro momento de producción artística que ya tal vez no está vinculado a estos grandes festivales, como fue Insight específicamente, o los primeros apoyos que dio el Secut también, ¿no? En los 90 y principios de los 2000, pero que ahora tiene una efervescencia artística bien particular a partir de colectivos, grupos pequeños, proyectos independientes como es Bordox o como fue Yonkearte o como por ejemplo ahora es Cine Tonalá, o espacios de reflexión teórico-crítica en relación al arte como es Relaciones Inesperadas, 206 Espacio de Arte Contemporáneo, Periférica o grupos de estudio, ¿no? Entre teoría y arte. Entonces, no en todas las ciudades fronterizas se da este auge artístico que tiene que ver también con propuestas un poco arriesgadas y por ello bien interesantes, ¿no? Entonces, Tijuana tiene una posición internacional que para mí es muy valiosa porque por un lado está muy ligada hacia afuera de México y muy aparentemente desligada hacia el centro. Y cuando digo centro, me refiero como al lugar de producción dominante de los símbolos más importantes, Estado-Nación, ¿no? O identitarios. Entonces, esta posibilidad de pensar cómo se produce arte al borde de los bordes, ¿no? Es decir, al borde tanto del Estado-Nación, pero también al mismo tiempo en el borde de la discusión internacional, ¿no? O sea, Tijuana no se puede negar que es una ciudad a la vez mexicana y a la vez muy internacional, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, paradójicamente, que también esto se explica por un contexto histórico muy específico, muy alejada del centro, ¿no? ¿Y esto no fue algo que viste o no está surgiendo en otras fronteras? Me parece que tal vez en Ciudad Juárez puede estar surgiendo, pero creo que en Tijuana es muchísimo más potente. Más, ¿no? Visible. Más visible, y a lo mejor tiene que ver también con que Tijuana tiene esta relación tan importante con California. Claro, California, que es un estado claro, diferente. ¿no? Es un estado muy, muy pujante en términos económicos y en términos artísticos, que no necesariamente, por ejemplo, sucede con Texas, ¿no? Aunque tal vez en Arizona, algunos lugares, Tucson sí sucede, ¿verdad? Pero por ejemplo, hay artistas que ellos piensan Tijuana como una región, ¿no? Que se extiende desde Los Ángeles hasta Ensenada, pasando por Mexicali y Caléxico. Entonces, esta movilidad de los artistas permite que se cuestionen cosas que en otros lugares no, y que también utilicen los soportes técnicos y los registros audiovisuales de una manera diferente, ¿no? Ok. ¿Y por qué te interesó estudiar arte y frontera? O sea, ¿por qué? ¿Por qué la relación entre justamente arte y frontera? Esa vinculación. Mira, yo he trabajado frontera más desde las cuestiones, por ejemplo, de la literatura, ¿no? Desde que estaba en Nueva York dando clases, ahí empecé a trabajar literatura y migración. Y me parece que la idea de frontera como concepto y como dispositivo, ¿no? Que permite pensar, por ejemplo, procesos de exclusión, procesos de despojo, procesos de extractivismo, procesos de división, pero también procesos de vinculación, ¿no? Hablan mucho de formas de administrar la vida en el mundo contemporáneo del capitalismo neoliberal, ¿no? Entonces, me interesaba mucho, y me sigue interesando porque es algo que esto no se agota,
ver cómo desde el arte se piensa la frontera más allá del muro, ¿no? Es decir, más allá de la presencia objetual de lo que es la frontera. Entonces, bueno, pensé que al venir acá, y creo que lo he encontrado de manera muy interesante y tal vez mucho más retadora de lo que yo me planteaba en un inicio, es decir, al venir acá me doy cuenta que el trabajo con la frontera va más allá de la frontera, ¿no? Y tiene que ver con los modos de habitar la frontera. Es decir, tiene que ver con estas tácticas en relación a la frontera que excede incluso al poder de la frontera, ¿no? Ahorita mencionaste el tema del capitalismo neoliberal y bueno, vamos a hacer una pausa. Vale. Y vamos a regresar para que nos platiques precisamente del aspecto político y también social del arte y la frontera. Regresamos en un momento, no se vayan, esto es Diálogos desde la Frontera. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico. Lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Que comparten más allá de una división, de un cerco que los separa, un ecosistema. Tenemos una economía donde los países emergentes y en desarrollo son los que están haciendo de locomotora. Bienvenidos de nuevo a Diálogos desde la Frontera. Seguimos hablando con Alina Peña. Ella estuvo haciendo aquí, o está por concluir, una estancia postdoctoral en el COLEF y su tema es arte y frontera. Y bueno, estábamos hablando, antes de irnos al corte, de la conexión que hay entre el arte, la frontera y como todos los aspectos que lo rodean en lo político y en lo social. Creo que de alguna manera para, como dices tú, el Estado-Nación o la parte interna del centro del país, la frontera sigue siendo un poco un enigma. Pero claro, creo que a lo mejor el arte abona a poder traducir esta frontera desde otras perspectivas. Claro. Si nos puedas hablar de eso. Sí, mira, yo creo que la frontera sigue siendo un enigma. Yo creo que son dos cosas. Por un lado es un enigma, pero también por otro lado hay una espectacularización de la frontera, ¿no? Entonces hay como una, digamos, una difusión de discursos ya casi míticos de que frontera es violencia y es migración y es tristeza y es drogas y es prostitución, que lo hay, ¿cierto? Claro. Pero yo creo que el arte que se está haciendo, al menos en los últimos 10 años en Tijuana, cuestiona un poco esa mirada respecto a la frontera y habla de la complejidad de la frontera. Es decir, se sale del cliché y eso es bien importante. Entonces creo que también por eso es bien importante mirar la frontera, mirar Tijuana, porque se salen del cliché y hablan de una manera muchísimo más densa de lo que representa la frontera, ¿no? Mira, frontera se ha conceptualizado de un montón de maneras, ¿no? Es decir, Gloria Anzaldúa en los 80 decía que era la herida abierta, Yepes habla de la idea de la falla de la frontera, es decir, en este sentido de que
la frontera todos sabemos lo que es, pero cuando queremos precisarla se nos desborda, ¿no? Por ejemplo, Norma Iglesias habla de la condición de transfronteridad. José Manuel Valenzuela habla siempre de la frontera como un lugar de clasificación. Entonces, creo, y bueno, hay otras perspectivas para pensar frontera, ¿no? Frontera como espacios de estado de excepción, frontera como lugares de estado de sitio también, ¿no? Como lugares de vida nuda, ¿no? Pensándolo en términos de Agamben, es decir, como vidas dispuestas al abandono. Pero también acá en Tijuana lo que yo he aprendido con los artistas, ¿no? Y con la producción que hacen de sentido es que frontera también tiene que ver con ciertas condiciones espaciotemporales muy precisas, ¿no? Entonces no es lo mismo la frontera de los años 60 que antes de los 90, que en el 94 después de Gatekeeper, que después de septiembre 11 o que ahora con la amenaza del tercer muro fronterizo con Trump, ¿no? Cada una de estas fronteras marca modos de vida, gestión y administración de la vida muy distintos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora que nosotros sabemos y que vivimos una frontera profundamente militarizada, con un montón de dispositivos de vigilancia, pero no solamente se queda en el muro fronterizo la frontera, ¿no? La frontera, al practicarse desde normas, regulaciones, membresías, pasaportes, visas, miedo de cruzar, de no cruzar, vigilancias, estas luces impresionantes, ¿no? Que tiene el bordo, la Border Patrol, que siempre está así como mayate, ¿no? O estos helicópteros. Cuando yo recién llegué acá a Tijuana, me acuerdo que me impresionaba mucho ver los helicópteros en playas, ¿no? Estos están todo el tiempo ahí circulando. Es decir, ese dispositivo frontera genera una forma de habitar muy distinta. Y además, si relacionamos la frontera con un contexto que te decía antes del corte de un capitalismo neoliberal, que tiene que ver, por ejemplo, con un modo de producción distinto que ya no necesariamente está relacionada a la acumulación ganancia, sino también al derroche despojo, ¿sí? Entonces, algo que marca mucho Tijuana tiene que ver con el residuo, ¿no? Los residuos de la frontera, que tienen que ver con los residuos de la maquila, pero también con las vidas a una disposición del residuo, ¿sí? Entonces podría haber una lectura muy triste y muy criminalizante y muy dramática de esto, pero creo que el arte justamente se posiciona en ese lugar, ¿no? Desde una poética de las excedencias o una poética de los residuos, y trabaja con estos residuos como si fueran excedentes de sentido. Es decir, esta posible basura, ya sea persona, ya sea objetual, ya sea de producción, genera un sentido social, ¿no? Y en el momento en que el arte articula este sentido social, genera una irrupción, para mí, política, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la relación entre estética y política, hablamos de que son modos de configurar sentidos en un entramado sociocultural muy específico. Y ahí es cuando el cliché de la frontera y el cliché de Tijuana, pues lo podemos hacer un poquito bolita y tirarlo al tacho de basura. Claro. Exactamente, porque estamos hablando de algo muchísimo más intenso y más denso. Y que muchos artistas, creo, ahora le están haciendo frente a esto, ¿no? Por ejemplo, si queremos pensar en artistas como el R, ¿no? Que tiene Marcos Ramírez R, que tiene una trayectoria impresionante. Bueno, Marcos Ramírez siempre está trabajando con esta cuestión de lo que sobra, ¿no? Del residuo, lo que queda, y con ello hacer un statement político, ¿no? Sí, creo que un poco el contexto para también entender, para las personas que, por ejemplo, no conocen Tijuana o que no están tan familiarizados con la escena artística, digo, ahorita nos vas a hablar un poco más de eso, pero es el pensar que son códigos, son cosas que a lo mejor los que vivimos en esta frontera lo vemos cotidianamente y que estos artistas lo transforman, como dices tú, en una postura pues política, pero también de rescate, ¿no? De lo que es más puro de Tijuana, como esto que decías de R, ¿no? Claro, y también tiene que ver con, por ejemplo, esta cuestión de que hay una familiaridad muy brutal con la frontera, ¿no? Y también es algo que he platicado mucho con los artistas, ¿no? Es, ¿ves o no ves la frontera? ¿Sigue estando allí o no está allí? Es invisible. De tanto que la vives, ¿no? Y me di cuenta que no es que haya una naturalización de la frontera, sino que este contacto tan familiar con lo frontera, ¿no? O sea, ya con el dispositivo frontera y con todas sus ramificaciones, transita entre la burla, el cariño, la naturalización, pero también el cuestionamiento y la crítica, ¿no? Entonces, esta complejidad genera que ya no se pueda hablar de la frontera en términos, digamos, como meramente objetuales o meramente
plásticos de representación explícita, sino que para hablar de la frontera encuentro que, por ejemplo, producciones como la de Alejandro Zacarías, ¿sí?, hace como esta suerte de ir a pepenar los residuos y con estos residuos construir una suerte de bichos, de monstruos, ¿no?, que resultan ser como una metonimia de los modos de habitar la frontera. Es decir, como una parte que trata de hablar de un todo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando una se da cuenta que por eso funciona como dispositivo, porque en la medida que nosotros pensamos en los modos de habitar, en las corporalidades que se generan, en las historias que se articulan, es entonces como podemos hablar de la multidimensionalidad del dispositivo frontera. Claro. ¿No? Oye, pues vamos a hacer otro corte, pero regresando sí quiero que nos platiques un poco más sobre los artistas con los que trabajaste, los proyectos que estuviste viendo. Sí. Y bueno, vamos a hacer una conclusión también. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico, lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Que comparten más allá de una división, de un cerco que los separa, un ecosistema. Tenemos una economía donde los países emergentes y en desarrollo son los que están haciendo de locomotora. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre el arte en la frontera y todas las implicaciones que tiene con Alina Peña. Alina, ¿nos puedes hablar sobre los artistas, los proyectos con los que estuviste trabajando y luego nos puedes decir dónde están las potencialidades y dónde están las limitaciones del arte en la frontera, particularmente aquí en Tijuana? Mira, la revisión que estoy haciendo acá de arte y frontera para nada intenta ser exhaustiva porque hay muchísima producción, ¿no? Entonces estoy trabajando más o menos como con 10, 12 artistas y entre ellos pues está Marcos Ramírez R. con un proyecto que se llama Delimitations y que ahí lo que Marcos hace es que traza... Hasta la palabra, ¿no? Delimitations. Sí. Que yo le decía que se tenía que llamar Delimit Nations, ¿no? Poner una N ahí entre paréntesis, pero bueno, en una conversación que tuvimos. Lo interesante de ese proyecto, Flor, es que él se va en una suerte como de expedición a volver a trazar el límite geopolítico entre Estados Unidos y México de 1821, ¿no? Entonces pone esta suerte de mojoneras en todo lo que ahora es territorio estadounidense y es bien interesante lo que suscita en los pobladores pensar que el límite puede estar ahí de nuevo, ¿no? Entonces lo que está haciendo ahí Marcos, por ejemplo, justamente es traer la memoria a la construcción histórica de los límites y hacer también ver que
hay en los límites una suerte de absurdo, ¿no? Y para hacer esto, en el proyecto que Marcos hace junto con un fotógrafo de Tucson, es que se invisten, ¿no? O de alguna forma parodian una figura de autoridad. Entonces se hacen llamar así como la expedición binacional de límites geográficos, no sé cuánto, ¿no? Un poco para cuidarse también pues, de la policía, ¿no? Porque claro. justamente lo que están haciendo juega en los límites de la legalidad, ¿no? Y entonces son este tipo de gestos en el arte donde yo veo una apuesta político-estética bien interesante, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si yo muevo el discurso de la autoridad? ¿Qué pasa si yo muevo el discurso de la frontera, ¿no? Otro de los trabajos con los que me interesa mucho explorar esta reflexión es con Omar Pimienta, ¿no? Que justamente además es hermano de Marcos. Y Omar tiene un proyecto que se llama Ciudadanía de la Libertad, que finalmente es un oxímoron, ¿no? Es una paradoja. Es decir, y lo que él hace es que emite pasaportes de la libertad que están anclados en la colonia Libertad en Tijuana, ¿no? Y aquí también hay una suplantación de la autoridad, ¿no? Esto no es un arte audiovisual en términos, digamos, estrictos, se parece más a un performance, ¿no? Él hace el performance de un consulado móvil, tú le entregas tu pasaporte caduco y él te da un pasaporte de la libertad, ¿no? Y entonces él empieza a tener un archivo de pasaportes caducos expidiendo ciudadanías de la libertad. Este tipo de proyectos creo que justamente nos hacen pensar en que la frontera va mucho más allá del muro, ¿no? Claro. Porque genera estas reflexiones, ¿no? Otro de los proyectos que me interesa mucho, ya pensando en la vida fronteriza o la vida transfronterizada en condición de frontera, son proyectos como el de Alejandro Zacarías o Ingrid Hernández o esta Mónica Arriola, ¿no? El de Ingrid Hernández que se llama Tijuana comprimida, ¿no? Y habla de cómo la gente hace ejercicios de autoconstrucción a partir de los residuos. Sí, lo que mencionabas, ¿no? Lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Es decir, esta poética del residuo genera una habitabilidad que además tiene un peso afectivo súper importante. La gente en los cañones, muchos cañones, se construye sus casas a partir de los residuos. Ahora, el proyecto fotográfico justamente es pensar cuál es la estética de una ciudad que participa de estos materiales, ¿no? Entonces, bueno, también está el proyecto de Ingrid y el de Alejandro Zacarías, que ya te había comentado un poco hace ratito, que tiene que ver con hablar con estos, él lo llama de una forma bien interesante, es decir, pensar en los otros monstruos del capital, ¿no? Que están relacionados con los monstruos del capital en un escenario de frontera y que tiene que ver con los residuos, ¿no? Alejandro Zacarías no es el único que trabaja con residuos, ¿no? También está Otis, ¿no? Que también lo trabaja con ellos desde hace mucho tiempo. Lo que hace Alejandro son estas instalaciones de suertes de monstruos, ¿no? Monstruos mutantes que se llaman Border, Transborder, Recolector de Memorias. Es decir, es una serie bien interesante. Y él hace un ejercicio casi como de etnografía exploratoria. Por eso yo le llamo que es como un pepenador, ¿no? Es decir, y va recopilando estos objetos que podrían ser basura y los reconfigura desde el arte. De alguna forma, el trabajo de Zacarías y el trabajo de Ingrid están muy relacionados, porque digamos que Ingrid hace la fotografía de la producción afectiva en la autoconstrucción de vivienda y Zacarías hace una lectura de estas autoconstrucciones a partir de estos monstruos, ¿no? Con estos mismos objetos. Hay otro, bueno, te digo, son algunos de los proyectos que estoy trabajando, claro, ¿no? Porque la verdad... Muy interesantes los ejemplos que nos das. Se produce demasiado, ¿no? En cuanto a documental, está el de Itzel Martínez, El hogar al revés, que justamente también es otra forma de hablar la vivienda en escenarios de frontera, ¿no? Y aquí ya es bien interesante porque cuando empezamos a pensar que la frontera es un dispositivo que prolifera, ¿no? Estos escenarios de frontera se replican, se multiplican más allá de la frontera, ¿no? Y por ejemplo, lo que trabaja mucho Itzel en El hogar al revés son estas construcciones, la especulación de las vivienderas, ¿no? Que ha sido a nivel social ha sido no sé si llamarlo directamente un fracaso social, pero al menos sí es sumamente complejo, ¿no? Que se generan esta suerte de ciudades dormitorios abandonadas, ¿no? Donde hay un abandono institucional tremendo y donde la gente queda endeudada para siempre.
Como estas viviendas de interés social. Claro, y todo eso, y que por eso Mónica Arriola les llama desinterés social. ¿no? Desinterés social, ¿no? Y entonces justamente lo que hace Mónica es fotografiar estos lugares ya abandonados, que muchas veces se convierten en picaderos, ¿no? Claro, que no los pueden seguir pagando y se quedan ahí abandonados. Sí, porque son impagables, ¿no? Claro. Y además porque luego están como con muy mala comunicación terrestre, alejados de todo, Sin no hay una servicios. construcción de ciudad, ¿no? No hay parques, no hay escuelas, ¿no? Tienen como muchísimos problemas en cuanto a la habitabilidad. Bueno, el gran acierto de ese documental de Itzel es que justo en esos lugares donde pareciera que la vida está completamente entregada a la vulnerabilidad, hay vida, ¿no? Es decir, hay resistencia y hay creatividad y hay que mirarla. ¿no? Claro. Porque solamente mirando esos tipos de vida, esas corporalidades, ¿no? Esos gestos, esas trayectorias, entonces se puede pensar en cómo funcionan estos dispositivos de exclusión, por ejemplo. Oye, y bueno, para hacer un resumen, ¿cuáles son, en tu opinión, y digo, desde lo que trabajaste, las limitaciones, pero también las potencialidades que hay en el arte en la frontera? Y después quiero que nos digas en dónde vamos a poder saber más de tu trabajo. Mira, yo creo que limitaciones tiene o sea, si tiene limitaciones el arte de la frontera, tienen que ver con el campo del arte. Y el campo del arte, si se piensa desde ahí, una de sus grandes limitaciones es que a veces es muy elitista. Es decir, no es fácil acceder a estas producciones artísticas, a menos que estas producciones artísticas tengan como un esfuerzo importante de trabajar con o desde, ¿no? Ya sea comunidades, grupos, como por ejemplo Polen, ¿no? Que es este proyecto de Adriana Trujillo y Itzel Martínez, lo generan, ¿no? O que también es una cuestión que cuestiona de manera bien interesante la película Navajazo, ¿no? Pero bueno, si quieres después platicamos de eso. Pero entonces creo que si hay limitaciones tiene que ver con eso, ¿no? En tanto a potencialidades, algo bien importante justamente es su condición de frontera, que los hace poder estar en conversaciones internacionales con mucha, mucha facilidad, ¿no? Claro. Sí, yo llevo muy poco tiempo acá en Tijuana, menos de un año, y la circulación de voces, de miradas, de participaciones, de colaboraciones es brutal, ¿no? O sea, es decir, hace 6 meses estuvo aquí Ai Weiwei. Así, sí, pues es una frontera, ¿no? Dinámica que está en constante movimiento, constante transformación. Y bueno, vamos a poder acceder a algo de tu trabajo, alguna publicación, un libro. Pues mira, muy pronto voy a hacer una presentación sobre esto acá, espero que sea en octubre, que se va a llamar justamente Poéticas de las Excedencias. Y pues también les puedo mandar algunas ligas, ¿no? Para bueno, pues podremos poner ahí abajo en el programa y en la página toda la información sobre eso. Muchísimas gracias, está muy interesante el tema y yo creo que le da también como otra voz y otra proyección a Tijuana, ¿no? Al interior. Y bueno, para todos los que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube del COLEF, en donde van a poder encontrar este programa, pero también todas las conferencias, seminarios, eventos que tenemos en el Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Flor Arballo. Nos vemos en la próxima. Que comparten más allá de una división, de un cerco que los separa, un ecosistema. Tenemos una economía donde los países emergentes y en desarrollo son los que están haciendo de locomotora.